Cantamos sobre la libertad que hay en Jesús, que Jesús nos hace libres, que vivimos en la libertad de Cristo, ¿verdad? Acabamos de cantar eso. Y esta palabra, cuando yo la escuché por primera vez, cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, fue una de las palabras que a mí personalmente me trajo más libertad. Así que recién oraba para que el Señor trate de serlo más claro y que el Señor trate de serlo más claro, perdón, que el Señor sea claro y yo no me interponga en eso. Creo que en la palabra de Dios hay libertad y anhelo y quiero eso. ¿Han pensado ustedes que si hay algún momento en la historia donde les hubiese gustado estar? ¿Vieron la película Volver al Futuro? Alguna vez se preguntaron si a mí me toca usar el DeLorean, ¿a dónde iría, a dónde elegiría ir? No sé, algunos a la época de las princesas, de las reinas. Bueno, mi sueño personal siempre fue estar a los pies de Cristo cuando Él estuvo aquí en esta tierra, ¿no? Conocerlo, ver un poquitito más de Él, pero hay algo que me sorprende y que estuvimos viendo mucho en el estudio de jóvenes. Durante el último tiempo estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas y hay algo que se reiteraba mucho, era que la gente a la que Él vino a rescatar no lo disfrutó. No vivió a Cristo aquí en la tierra. Si nosotros desde ahora nos encantaría estar ahí, yo me pregunto si realmente también lo disfrutaríamos. Hay dos versículos que quiero traer a colación en esta mañana, que uno está en Lucas 11, 39 al 40, si lo pueden buscar conmigo. Habían varios grupos de personas, saduceos, fariseos, los gobernantes, que fueron contemporáneos a Jesús. Y aquí quiero tener algunos versículos de qué dice de esta gente y por qué no lo disfrutaron. ¿Qué fue lo que les pasó para no disfrutar a Cristo? Lucas 11, 39 al 40 dice, pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Este fue uno de los ataques, una de las respuestas a Jesús a las reacciones que tenía la gente hacia Él. Y era, ustedes están viviendo en una cáscara. Las palabras, los adjetivos más duros que usó Jesús fue para con ellos. Los llamó sepulcros blanqueados, es decir, básicamente una tumba que por afuera está, no sé si vieron esos nichos preciosos, una tumba preciosa, pero que por dentro son todos huesos secos. Y hay un versículo en Juan 12, 43, que para mí es un poquitito aún más claro en por qué terminaron rechazando a Jesús. Y dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Esto se refería a los gobernantes. Y eso es lo que quiero hablar un poco esta mañana, de la esclavitud al reconocimiento. Sabemos que Dios posicionalmente en su Hijo Cristo nos ha hecho libres, pero muchas veces nosotros, por más que somos libres, empezamos a vivir como nos generamos cadenas y ataduras y vivimos como este caballo atado a una silla. Y creo que este tema, el tema del reconocimiento, está en la raíz de muchísimos de los problemas que vivimos ahora. No digo que el reconocimiento esté mal. Todos necesitamos cierta cuota de reconocimiento, que se nos diga que vamos por el buen camino, desde niños, ¿no? Que nuestros papás nos digan, bien, seguí estudiando, para adelante. El tema es cuando el reconocimiento se empieza a tornar una necesidad. Cuando el reconocimiento se empieza a buscar el motor empieza a ser el motor y la motivación de todo lo que empezamos a hacer. El reconocimiento puede venir por la necesidad de satisfacer el orgullo personal, de ser sumamente orgulloso, de querer, yo soy, etcétera, 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 y querer inflar el pecho como se dice. Pero también la necesidad de reconocimiento puede venir por el lado totalmente opuesto, por el lado de sentirse solos y la necesidad de aceptación. La necesidad de sentirse aceptados, la necesidad de sentirse amados, la necesidad de sentirse mirados, observados. Acá estoy.
esto genera un montón de aspectos en nuestra vida que nos empieza a trabar en nuestra relación con Dios y con otros. Muchas veces empezamos a ser dependientes emocionalmente de otros. Depende mis emociones de cuánto reconocimiento me dieron, o cuánto amor, o si me saludaron, no me saludaron. Y eso se transforma, les aseguro, en un tipo de prisión que no nos deja ver y interpretar la realidad como la interpreta Dios para nuestras vidas. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Nos está pasando esto? Fíjense que lo hago en nos, porque les aseguro que es una lucha que todo el tiempo, yo la veo muy recurrentemente en mi vida personal, y estoy convencido que la libertad que trae el Señor también la trae en este área. Y les repito lo que les comentaba hace un tiempo, la mayor sensación de libertad la sentí cuando el Señor me mostró esto personalmente. Para ver si nos está pasando esto, y otra cosa, el orgullo, no sé si han escuchado el dicho que el orgullo es como el mal aliento, que todos se dan cuenta que lo tenés, menos vos. Lo mismo pasa con la necesidad de reconocimiento. Todos empiezan a dar cuenta de que vos necesitas, estás buscando a toda costa llamar la atención, decir, mírenme, pero el último en darse cuenta es uno mismo. Oré al Señor y le pido encarecidamente que el Señor, si este es el problema que está trayendo a tu vida y a mi vida, que pueda de nuevo sacarlo a la luz para realmente poder sentir de nuevo esa libertad que solo hay en Cristo. Para esto tomé algunos puntos, no es un listado exhaustivo de síntomas que podemos encontrar de esta gran enfermedad, de esta raíz. El primero que yo entiendo que es fruto de esta necesidad es la victimización. No me digan que nunca han escuchado o nunca han visto a nadie victimizarse o nunca se han victimizado ustedes. Sentirse completamente ofendidos, sea lo que sea que venga de la otra parte, para mí es parte de esto de necesidad, de sentir que necesitas ser visto. No me saludaron en la iglesia. ¿Cuánta gente hemos visto ofendida porque no fueron saludados como ellos esperaban en la iglesia? No me tienen en cuenta. No se escucha mi opinión. Soy una pobre víctima de todo el sistema. Lo que está siendo víctima es de esa necesidad de agradar a los demás, necesidad de ser reconocido. Otra paradoja que yo veo en esto es que los que buscan, los que tienen esta lucha, los que tenemos esta lucha, es una permanente sensación de soledad. Estar rodeado pero sentirse solos. Estar con mucha gente al costado, pero saber que el que está ahí no sos vos, sino una imagen que vos estás armando de vos mismo. Esto también me llama la atención muchas veces, los procesos que vivimos en nuestras luchas espirituales y con nuestras debilidades, es que muchas veces las vivimos solos. ¿Y por qué las vivimos solos si tenemos un cuerpo que está para acompañarnos? Muchas veces nos cuesta confesar nuestros pecados a nuestros hermanos, ¿y saben por qué? Porque tenemos más temor de lo que piense un hermano de nuestro pecado y de nuestra lucha que de presentarnos delante de Dios puros. ¿Se están dando cuenta que por ahí, atrás de un montón de cosas que vivimos, está esta necesidad de reconocimiento? También veo mucho esta lucha en las luchas de todos aquellos que pelean de determinada manera con la autoestima. Porque muchas veces, autoestima, ¿saben qué quiere decir, no? El valor que yo me doy a mí mismo, básicamente, la estima que yo me tengo. Y muchas veces dejamos que nuestra autoestima sea determinada por lo que otros piensan de nosotros o lo que queremos que otros piensen de nosotros. Yo soy bueno en tal o cual manera siempre que se me reconozca. Y yo si no se me reconoce quizás es porque no soy suficientemente bueno. Y estuvimos estudiando las últimas semanas, los últimos meses sobre la cruz y el valor de la cruz. Y creo que en este problema de la autoestima, para entenderlo claramente, tenemos que volver una vez más a la cruz, porque el valor que nosotros tenemos no está en lo que otros dicen o en lo que otros piensan de nosotros o en lo que nosotros esperan o las expectativas de otros para con nosotros. El valor que tenemos nosotros mismos, déjame leer lo que dice la palabra de Dios. Si quieren buscarlo, está en 1 Pedro,
1, 18 y 19. El apóstol Pedro dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que estaba diciendo el Pedro es: ojo que ustedes no los compraron con oro, con plata, con cualquier cosa corruptible. Ojo que ustedes lo compraron con el valor de la sangre de Cristo. Para ustedes, para Dios, ustedes no valen mucho. Para Dios ustedes valen todo. Y nuestro valor está una vez más en esa cruz. Pero se dan cuenta cómo esta necesidad de reconocimiento de que el otro nos empiece a decir qué somos, que lo bien que lo hacemos, empieza a tornarse en problemas de autoestima. Nadie me quiere, quizás soy... Toda la cadena de pensamientos que viene después de eso, ¿se dan cuenta cómo por ahí el problema está un poquito más profundo? Muchas veces la búsqueda del poder, la búsqueda de poder, tiene atrás, lamentablemente, la raíz y la necesidad de ser reconocidos. Tras la búsqueda de poder en cualquier área, está la necesidad de mírenme, qué importante, reconózcanme. Y esa búsqueda de poder lo que termina haciendo es viviendo una farsa, proyectando una imagen falsa de lo que sos y por ahí hasta ni siquiera cumpliendo el propósito que Dios tiene en esa situación. También en esta necesidad de poder también muchas veces se ven las discusiones que tenemos con otros. Cuando no sabemos escuchar y entender el punto de vista del otro, está también esta necesidad de tener siempre la razón y estar en un nivel más elevado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque por ahí estamos presos y esclavos de esta necesidad de reconocimiento. Ni hablar de la presión grupal y la necesidad de ser parte, ¿no? La necesidad de ser parte muchas veces nos pide dejar de lado cuestiones de nuestra identidad para formar parte de un grupo. Y otro aspecto que para mí es súper claro en esto, porque las redes sociales están armadas en base al reconocimiento, es la esclavitud a las redes sociales. Esto de vivir para postear, esto de voy a comer con la mejor persona, con la persona que quiero comer en su momento y estoy pensando más en la foto que voy a postear en Instagram que la comida o que con la persona con la que estoy compartiendo. O estoy pensando más, voy a hacer un viaje, bueno, voy a pensar en la foto que voy a sacar para compartirla, ¿para qué? Para que me den likes. No sé si sabían que hay estudios demostrados que los likes, los me gusta en redes sociales generan sensaciones positivas dentro de uno mismo, ¿no? Y muchas veces nos volvemos esclavos a ese reconocimiento y empiezo a medirme a mí mismo por la cantidad de me gusta, likes, retweets, por lo copado de la frase que pusimos en Twitter, en Instagram o la foto que posteamos y no nos damos cuenta que estamos empezando a vivir una presión. Y si no tiene el resultado que espero, me siento como no reconocido. Y déjenme compartir esto a modo de opinión personal. Esta esclavitud al reconocimiento también la veo en redes sociales, en las discusiones sonzas y el modo que tenemos de discutir en Facebook, en distintas redes sociales. ¿Cuántas veces han visto a alguien que cambie de opinión en un debate en Facebook? Yo no lo he visto nunca. Pero por ahí, por la necesidad de poner el argumento más potente o poderoso, la necesidad de que vean que yo sé del tema, terminamos cometiendo unas atrocidades en redes sociales, hermanos. Pero para mí el problema de nuevo está atrás de esa necesidad de mírenme, yo sí sé, yo reconózcanme, denme un like. Y lo peor de esta lucha, de esta batalla, es que trae multitud de pecados a nuestras vidas. Esta lucha trae multitud de situaciones que nos derivan en pecados. Voy a mencionar simplemente algunos. ¿Cuántas adicciones se hubiesen evitado si no hubiese esta necesidad de reconocimiento o de aceptación? ¿Por qué se dispara siempre alguien te invita y te dice, bueno, ¿cuántas adicciones? Bulimia, anorexia,
¿Cuántas cosas se hubiesen evitado si esta lucha hubiese estado a la luz? Hay un aspecto que me llama poderosamente la atención de esta lucha y es la influencia que muchas veces tiene en el servicio que hacemos. Muchas veces servimos a Dios para que se nos vea a nosotros, para ser reconocidos. Y cuando servimos a Dios, por eso saben que más que sirviendo a Dios, ¿a quién estamos sirviendo? A nosotros mismos. Pues lo que queremos es tener determinada imagen frente a los demás, determinada impostura, determinada influencia, ser visto, ser querido, ser admirado. Pero te estás sirviendo a vos mismo si no detectás, si no trabajás este área en tu vida. Muchas veces hemos visto procesos de que el reconocimiento ha destruido familias, la necesidad de reconocimiento ha destruido familias, la necesidad de reconocimiento ha destruido ministerios, la necesidad de reconocimiento ha generado el pecado del orgullo, que lo que hacen es realmente no servir a Dios de una manera pura e íntegra, sino servirnos a nosotros mismos. Y no sé si saben que Dios lo que evalúa en el servicio no es tanto los frutos que tenemos, porque los frutos los añade el Señor, sino el corazón con el que hacemos las cosas. No sé si saben que Dios no va a evaluar tu ministerio por el reconocimiento que tengas, sino por el corazón con el que hiciste las cosas. Imagínate llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice todo esto. Y que el Señor te diga: no te conozco. En el activismo muchas veces está nuestra careta para no enfrentar a Dios, para no tener una relación posta con Dios. Y el servicio se termina convirtiendo en lo que determina nuestra identidad, nuestro motor, termina siendo lo que esa búsqueda de reconocimiento y no necesariamente la gloria de Dios. También trae muchos otros pecados, por ejemplo, qué cantidad de celos y envidias derivan de querer estar en la posición de otro, porque sentir que el otro tiene un reconocimiento que yo merezco. Él tiene algo que yo merezco y yo quiero estar ahí, que me reconozcan porque yo necesito estar en esa posición. Celos y envidias, que son esos pecados corrosivos que por ahí son los que menos se ven, pero los que más destruyen. Por ahí también está atrás esta necesidad de ser mirados, ser aceptados. ¿Cuántas de las murmuraciones en la iglesia tienen que ver con esto? No, tal no hace las cosas bien. Fíjate lo que dijo, lo que hizo. Fíjate, no, mirá, yo lo haría de tal otra manera. Fíjense, siempre detrás de cada murmuración está el otro lo está haciendo mal, ¿verdad? Pero siempre entre paréntesis, después de que el otro lo está haciendo mal, entre paréntesis aparece el yo lo haría mejor. Yo podría estar en esa posición haciéndolo mejor. Reconózcanme, yo soy mejor que esa persona. Atrás de muchas de las murmuraciones está esto. Y muchas veces hasta de los mismos amigos podemos llegar a hablar mal, simplemente porque obtuvo algo que nosotros queríamos. Y déjenme decir de qué lado se pone el Señor ante la murmuración. Lo apelo al Salmo 101, 5, 6, no hace falta que lo busquen, lo tengo aquí, si quieren después anótenlo, lo pueden leer en sus casas. Fíjense lo que dice el Señor, Salmo 101, 5 y 6. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Repito, destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. ¿Cuántas de las murmuraciones no están siendo un problema un poquito más profundo? Y mis hermanos, tantos otros pecados que trae esta lucha, tantos otros, tantas personas con propósito en la Biblia, que su propósito fue cortado por la necesidad de ser reconocidos. Les menciono algunos. ¿Se acuerdan la historia de Coré?
diciendo, ¿por qué Moisés sí y yo no? ¿Por qué se los tragó el desierto, no? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan del libro de Hechos? Por guardarse una parte de la ofrenda al Señor. ¿Por qué dieron esa ofrenda? ¿Por qué lo hicieron? Por necesidad de ser reconocidos. Uy, qué generosos que son, pero se guardaron una parte del oculto. Mismo Pedro, ¿no? Cuando niega a Jesús por esa necesidad de sentirse parte o por la presión. ¿Y cuántos pecados y cuántas historias más hay atrás de esta necesidad de reconocimiento? Y yo quiero compartirles que no es una lucha nueva. Es el gran problema que está acá desde el principio. La antigua serpiente, ¿con qué tentó a Eva y a Adán? Ustedes van a poder ser como Dios. Fíjense por qué cayó Satanás. Está en Isaías 14. Si quieren buscarlo, Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído hasta lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Detrás de la misma caída de Satanás, detrás del comienzo y el origen de todo el mal, estaba esta necesidad de ser adorado, de ser mirado, de ser como Dios. Y el problema principal de esta lucha es que ataca directamente a nuestra identidad, porque empezamos a ser esclavos, prisioneros, dependientes de lo que otros dicen de nosotros o de el aplauso de los demás, y no nos damos cuenta que Dios lo que busca para nuestras vidas no es que los demás nos reconozcan. Dios tiene otro propósito mucho más profundo y poderoso. No tenemos que cambiar nuestro propósito por un aplauso, por un reconocimiento, por ser aceptados. Nuestro propósito está muchísimo más por encima de todas esas cosas. Nuestra identidad y lo que nosotros tenemos que trabajar y honrar al Señor no está en lo que los demás muchas veces nos piden. Hay un texto en la Biblia, un pasaje en la Biblia que para mí en esto es bastante clarificador y está relacionado con la historia de Abimelec. ¿Se acuerdan quién fue Abimelec? Abimelec fue uno de los hijos de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos. Bien, Gedeón. El hijo de una esclava, era Abimelec y se sentía menos que el resto. ¿Se acuerdan qué decidió Abimelec? Matar a todos los otros hermanos. ¿Por qué? Porque necesitaba tener un reconocimiento que él veía que no tenía. Él quería levantarse como rey. Estaba en esa búsqueda de poder. Y le sobrevivió uno de los hijos de Gedeón que se llama Jotán. Y fíjense lo que Jotán dice. La historia está en Jueces 9, 7 al 15. Cuando Jotán lo supo todo lo que había sucedido, subió a la cumbre del monte Gerizim y a grito abierto le dijo al pueblo, les dijo, varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles. Y pongo a Dios como testigo. Cierta vez, los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió, ¿quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿y debo yo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los hombres? Entre los árboles, perdón.
Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿yo voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles? Al final todos los árboles le dijeron a la zarza, anímate, ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió, si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará todos los cedros. Esa última zarza era precisamente Abimelec. La respuesta me parece fantástica. ¿Cuántas veces por esa necesidad de reconocimiento, Abimelec estaba totalmente prisionero de esa necesidad de ser reconocido, se empieza a perder el verdadero fruto o el verdadero sentido y la identidad que Dios puso en cada uno de nosotros y los dones que puso cada uno en nosotros? Y le vas y le preguntás al olivo, ¿por qué no buscas algo más? ¿Qué acaso yo tengo que dejar de producir aceite de oliva? ¿Por qué la vid? ¿Por qué acaso tengo que dejar de producir el vino que alegra a Dios y a los hombres? A la higuera que produce su fruto, ¿yo tengo que dejar eso por el reconocimiento? ¿Se dan cuenta cómo el reconocimiento empieza a buscar cambiarte y empieza a buscar que seas una persona distinta a la que realmente sos? Y tras eso se pierde. Error. ¿Hace mucho está así? Yo vengo con el PowerPoint. Gracias. Me tengo que fijar más seguido para atrás también. ¿Cuántas veces perdemos esta identidad por seguir lo que los demás esperan de nosotros? Y déjame reforzar esto. No tenemos que cambiar el propósito y la identidad que Dios nos dio por el reconocimiento o la aceptación. Pablo es muy claro en la carta a los Corintios que cada uno cumple su lugar en el cuerpo y una parte del cuerpo no tiene por qué pretender ser otra parte del cuerpo, porque si todos fuesen una parte del cuerpo seríamos totalmente amorfos. No podemos buscar ser todos esos lugares más visibles, buscar eso. Y les aseguro que si buscan el reconocimiento en lugares de liderazgo, creo que lo que menos se van a llevar es eso. Pero es clarísimo que tenemos una identidad y un rol que cumplir, y nuestra tranquilidad y nuestro motor tiene que ser justamente seguir lo que Dios quiere para nosotros y no lo que los demás esperan de nosotros. Y recién comentaba, la foto del caballo, ¿sí la vieron? La foto del caballo estaba bien. Recién comentaba que muchas veces vivimos como esclavos, como el caballo atado a una silla. Somos libres, pero vivimos como esclavos. Y lo que da la libertad es la verdad. Lo que trae la libertad es la verdad. Cristo mismo es la verdad. Y empezar a traer esto, sacar esta lucha a la luz, es lo que empieza a traer libertad. La verdad fundamental que tenemos que tener en claro es que Dios no te ha rechazado. Que Dios, por más que muchas veces esta lucha viene por alguna vez sentirse rechazado, no sé, una relación amorosa, tus padres por ahí ejercieron violencia de cualquier tipo con vos, te sentiste rechazado y a partir de ahí empezaste a buscar la seguridad en otras cosas. Viene de la soledad, de sentirte totalmente solo. La verdad que hace libre es que Dios no te ha rechazado. Y eso es una verdad totalmente radical, totalmente revolucionaria, distinta a lo que se propone en cualquier religión. Totalmente distinto. En la religión muchas veces y muchos ven el cristianismo también como una religión, cuando el cristianismo no es ni más ni menos que una relación, es otra cosa. Muchas veces vemos, no sé, como para poner un ejemplo, ven la religión como la universidad, que uno hace un acto de iniciación, durante la universidad te van dando todo el material, todo lo que tenés que aprender, hay maestros que te van enseñando, pero llega el momento final, el del juicio final,
el examen, el tan odiado examen, en el que, bueno, te di todo esto, pero ahora la aceptación o no depende de... Yo hice todo lo que puede y también por ahí decimos, ojalá el profe tenga misericordia un poquitito. Y muchas veces vemos a Dios así, como que tenemos que ir sumando méritos, o eso es lo que plantea la mayoría de las religiones, que tenés que ir sumando méritos para llegar a un momento y tener fe en que Dios no sea tan duro con uno. Pero el cristianismo es totalmente radical a eso, porque la aceptación está en el momento cero. La aceptación está en el momento que entendemos y vivimos la cruz de Cristo, que por ahí no entendemos cómo funciona en un montón de puntos, de aspectos, pero se hace efectiva en nuestra vida y nos trae libertad. Yo me pregunto, hace un tiempo, al principio les comentaba que a mí me hubiese encantado estar a los pies de Cristo. Aprender, quizás caminar esos 3 años con Él. No sé si sabían que Cristo está acá en medio nuestro ahora, que Dios sigue estando con los brazos abiertos de par en par. Lo cantamos recién, cantamos que Jesús nos hace libres, que Jesús, sabemos que Dios no nos rechaza, que no tenemos que lo que más quiere Dios con nosotros es una relación, no una religión. Jesús vino a atacar a sus contemporáneos y decir a los religiosos de su época, porque Él lo que buscaba es una religión, una relación. No buscaba que nosotros cumplamos, que seamos reconocidos, o buscar por ahí, en esto también a veces está oculto, que esto se transfiera a nuestra relación con Dios, porque empezamos a hacer las cosas para lograr ser reconocidos por Dios. No sé si estoy siendo claro. Muchas veces empezamos, nuestro servicio se transforma en un medio de satisfacerme y empezar a poner en una balanza. Quizás mi relación con Dios esté en un momento, en un bache tremendo, pero yo estoy haciendo un montón de cosas, entonces bueno, buscamos el reconocimiento de Dios como, no hermano, lo que tenemos que buscar de Dios es el abrazo que tenemos en Cristo, que ya somos aceptados tal y como somos. Sí, obviamente hay un proceso de cambio, hay un proceso de crecimiento, pero Dios nos acepta tal y como somos. No dejemos que el orgullo, que la necesidad de aceptación, que el querer ser vistos, nos quite nuestra identidad, nos quite nuestro propósito. No dejemos que esta lucha nos quite lo que el Señor nos ha dado. Cierro ya con un pequeño ejemplo. Hace 11 años y pico me enamoré perdidamente de la que ahora es mi esposa. Nos pusimos de novios, tuvimos un tiempo de novios y llegó el momento en que empezamos a hablar del casamiento. Nos casamos, no nos casamos. Bueno, ustedes ya conocen la historia, el final es feliz, nos casamos. Pero imagínense si yo a Cintia, cuando estábamos por casarnos, les digo, bueno, yo me voy a casar con vos, pero te voy a dar este libro de recetas para que cocines. Y después de, no sé, 30 años, voy a evaluar si pudiste cumplir con estas recetas. Y si no lo cumpliste, bueno, vas a volver a las casas de tus padres. Imagínense si yo hubiese hecho eso con ella. Obviamente no lo hice porque estoy casado, pero imagínense si yo le hubiese hecho eso con Cintia. Muchas veces creemos que Dios hace eso con nosotros, que vivimos una religión en el tratar de ir agradando y cumpliendo para recibir la aceptación cuando Dios te acepta en el momento cero. Nos amábamos, nos aceptamos, quizás no nos conocíamos tanto como nos conocemos ahora y quizás después nos vamos a seguir conociendo en distintas facetas, pero la aceptación estaba en el momento que dijimos sí. Y eso mismo es lo que Dios hizo con nosotros. Dios no te ha rechazado. Todo el reconocimiento o la necesidad que tenés de buscar tu seguridad, tu pertenencia en otras, no es tal, es un espejismo. Porque toda la aceptación que necesitas está ahí. Todo el reconocimiento que necesitas es para ahí, no está ahí.
es para ahí. Les aseguro que entendiendo un poquitito más cada una de estas luchas y de estas batallas, no se acaban, siguen. Pero trae una libertad entender que el valor que yo tengo no está en los resultados que obtengo, el valor que otros ponen sobre mí, sino en lo que Dios dice que soy. Eso realmente trae libertad. Y les aseguro que se los digo como un esclavo libre, que se sigue luchando por ahí con las mismas cosas, pero anhelo y deseo y les aseguro que espero que podamos todos ser conscientes de este gran mal, que está desde el principio y que nos viene quitando muchas veces lo que somos en Dios. Los invito a orar. Señor, gracias por poder estar hoy acá, porque es por tu misericordia, por tu gracia, que la vemos una vez más en esta mañana, Señor. Gracias porque sabemos que en tu nombre hay libertad y yo sé que en esta mañana también hay libertad en tu nombre, Señor. Yo te pido que traigas luz, que empieces a iluminar nuestros corazones para poder empezar a darnos cuenta que por ahí los pecados con los que estamos luchando, los problemas que estamos teniendo, hay una raíz más profunda y queremos ser libres, Señor. Queremos vivir la libertad que nos regalas en Cristo. Queremos vivir para tu gloria, pero posta, Señor. No que sea una linda oración, un lindo momento en tu presencia, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Ayúdanos, liberanos. Gracias por aceptarnos como somos. Gracias por crearnos así. Gracias por darnos lo que nos das, por permitir lo que permitís en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que estás comprometido en hacernos cada vez más a imagen de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Liberanos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que era una silla. Ayúdanos a darnos cuenta que en vos ya la libertad está. Que no tenemos que vivir más como esclavos, porque ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino somos esclavos al que nos amó. Somos esclavos voluntariamente a tu nombre, Señor. Queremos poner tu nombre en alto. Queremos poner tu nombre en alto. Queremos que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Socorrenos, Espíritu Santo.